Muy buenos días para todos los asistentes a nuestro Congreso Colombiano de Derecho Procesal, a las personas que año tras año nos siguen acompañando, a esas personas que hacen manifestaciones. Doctor Jairo Parra Quijano, ejemplo de la semblanza y la escuela procesal en Colombia y en el mundo, al doctor Ulises Canosa Suárez por su insuperable abnegación en la ejecución de los actos de nuestra casa de estudio durante esta época de pandemia en beneficio de toda nuestra comunidad jurídica. Es para mí un placer hacer parte de la nómina de este congreso, específicamente con el tema de las cámaras de videovigilancia y los drones dentro del proceso judicial, la fusión que cumplen los drones y las cámaras de vigilancia dentro de todo nuestro sistema jurisdiccional y los diferentes aspectos que pueden ser estudiados respecto de cada una de las vicisitudes que ellos pueden traer al proceso. Sea lo primero entonces iniciar dando un pequeño recuerdo de lo que se conoce como un dron. ¿Qué es lo que nosotros conocemos por un dron? Esa palabra que se ha hecho tan frecuente durante la última década y que parece ser muy novedosa, pero que en realidad no lo es. Un artefacto que viene o que encuentra su surgimiento a principios del siglo XX y con fines específicamente bélicos, de guerra, que fue evolucionando y que los costos de sus producciones fueron disminuyendo hasta el punto en que en las últimas épocas se hace muy fácil acceder a un artefacto de estas características. Entonces, ese dron es un vehículo aéreo no tripulado, es un vehículo aéreo no tripulado o una aeronave no tripulada mediante la cual se pueden realizar varios tipos de actividades. Sin embargo, el dron por sí mismo con unas meras hélices y simplemente suspendiéndose en el aire, no es que genere muchos efectos distintos al riesgo que puede representar para los bienes de las personas y para las personas en sí mismas, la integridad física de las personas. Pero ¿qué pasa cuando hacemos una real simbiosis entre este artefacto, entre esta aeronave no tripulada y otro artefacto muy común también en nuestra sociedad, que son las cámaras de video y específicamente las cámaras de videovigilancia? Pues cuando hacemos esa simbiosis, efectivamente vamos a construir un artefacto que generará múltiples efectos que generarán a su vez distintas vicisitudes desde el punto de vista académico y desde el punto de vista práctico para el derecho procesal y para la administración de justicia. ¿Cuáles son esos posibles usos que se le ha dado a los drones con cámaras de videovigilancia dentro de nuestra realidad actual? ¿Cuáles son esos usos principales? El primero es el uso militar, como lo manifestábamos ahorita, y que se ve materializado a través de ataques dirigidos o a través de misiones de espionaje. Y entonces, en esos casos, el tamaño del dron variará y no serán los drones que nosotros comúnmente vemos en los parques, en los escenarios públicos, sino son drones que pueden llegar a pesar más de 5 toneladas y a medir más de 20 metros, alcanzar alturas de un avión, 15.000 metros de altura y a velocidades de hasta 300 kilómetros por hora. Entonces estamos hablando de elementos que generan múltiples efectos desde el punto de vista donde lo empecemos a tratar. Otro uso que se le ha dado a los drones en nuestra realidad actual es el uso deportivo o el uso recreativo. Aquellas personas que lo usan simplemente con finalidades de fotografía personal o con el fin de desarrollar ciertas destrezas motrices. Ahorita vamos a hablar un poco de la regulación que se le ha dado acá en Colombia al respecto. Otro uso que se le ha dado también es el uso mercantil. Este sí cada vez más frecuente, no tan antiguo como los otros usos que he mencionado, más frecuente y recientemente regulado relativamente hablando, pero que puede tener múltiples actividades, como por ejemplo el uso de cubrimiento de noticias en televisión, como el cubrimiento de eventos sociales, como en el sector agrícola para el uso de aspersión de cultivos y vigilancia de cultivos. En fin, dentro del campo mercantil cada vez se hace más frecuente el uso de los drones con cámaras de videovigilancia. Y desde el punto de vista estatal, para el cumplimiento de ciertas políticas públicas, por ejemplo, para el tema del control y manejo de la flora, de la fauna, para el manejo de incendios forestales, es decir, y sobre todo con mucho énfasis en el tema de la seguridad ciudadana. En Bogotá particularmente, como en otras capitales de Sudamérica, ha sido común la adquisición de este tipo de artefactos con la finalidad de prevención del delito y de generar mayor sensación de seguridad a nuestra sociedad.
Sin embargo, esto también genera unas vicisitudes que ahorita vamos a comentar. En grandes rasgos, estos podrían ser los usos que se le pueden dar a un dron con una cámara de video o una cámara de videovigilancia. Pero desde el punto de vista jurídico, ¿cuáles serían esos aspectos que ameritarían el estudio? Y entonces he centrado principalmente 4 aspectos que considero importantes a tratar y que espero generen el debate suficiente para que avancemos con una regulación específica sobre esta materia y sobre todo con un uso práctico que ayude a temas tan importantes como la descongestión judicial, plazo razonable y tutela judicial efectiva, como lo mencionaré en unos minutos. Así pues, lo primero que se tiene que decir es que una de las líneas de estudio que pueden generar esos efectos es la línea constitucional. Cómo se ve afectado el derecho a la intimidad, el derecho a la información y el manejo de los datos que recopilan los drones cuando están haciendo labores de videovigilancia. Es decir, sabemos que hay algunos drones que pueden llegar a tener rangos de visión, rangos de grabación de hasta 1 kilómetro de distancia. ¿Qué pasa cuando el dron pase cerca de tu edificio, relativamente cerca, y tú tengas tu ventana abierta? ¿Qué pasa con esos datos que capta el dron? ¿Quién maneja esos datos? ¿Una autoridad policiva quizás? ¿Cómo se maneja el tema de la privacidad entonces, de esa información que capta el dron y que sale de una esfera pública y que empieza a entrometerse en esa esfera privada? Pues en algunos países de Latinoamérica incluso ya han existido algunos pronunciamientos jurisprudenciales al respecto. Sin embargo, acá en Colombia todavía no hemos llegado a tales latitudes, pero seguramente en algún momento nuestras altas cortes y seguramente en sede de tutela empezarán a mencionarse, a pronunciarse al respecto. Así pues, otra línea de análisis podría ser el tema legal. ¿Cuál ha sido su regulación legal? Encontramos que en Colombia desde el año 2003, se reguló el tema a través de los RAC, que son los mecanismos de regulación aeronáutica de Colombia, Aerocivil de Colombia, y específicamente a través de distintas resoluciones que han regulado específicamente el tema deportivo y recreativo. Pero fue apenas en el 2015 cuando a través de la resolución 002 de la Aeronáutica Civil se reguló el tema del manejo de drones para fines mercantiles. Recomiendo, por efectos de tiempo, la lectura de esta resolución, mediante las cuales se destacan algunos puntos importantes, como por ejemplo, la prohibición de manejar un dron bajo los estados de embriaguez, manejar 2 aeronaves de manera simultánea por el mismo controlador, no elevarla a determinada altura, máximo determinada altura, siempre debe existir un contacto visual y demás. Eso desde el punto de vista legal. Y lo dejo ahí porque quiero seguir avanzando para centrarme en el punto específico que es los drones en nuestra administración de justicia. La tercera línea de análisis es el punto de vista sustancial. Sustancialmente, o hablando de derechos subjetivos en derecho privado, ¿cuáles podrían ser las repercusiones del uso de los drones? Y encontramos específicamente los múltiples riesgos que generan para la seguridad de los bienes de las personas y las personas mismas. ¿Qué pasa cuando un artefacto de estos pierde alcance y cae sobre un vehículo, cae sobre un parque, sobre un niño, sobre una persona? ¿Cuáles son las repercusiones de esto? ¿Quién entra a responder por estos efectos sustanciales que se derivan del daño, a resarcir ese perjuicio que se genera con estos riesgos que se abren con el pilotaje de estas aeronaves? Y otro tema incluso en materia de derecho de seguros, ¿cómo se regulará el tema de seguros en materia de pólizas para aeronaves no tripuladas o drones? Pero el más importante, considero yo, y que constituye el núcleo de esta conferencia y de nuestro congreso como tal, es el análisis desde el punto de vista procesal, y no desde un punto de vista teórico, sino desde un punto de vista de la práctica. ¿Cómo podrían ayudar o cómo podría perjudicar el uso de los drones en nuestra administración de justicia? Y es acá donde debo empezar mencionando que la función judicial, desde que nos la explicaban en segundo semestre, y aquí a nuestros semilleros de investigación se los han explicado, ya lo decía el doctor Hernando Davis Echandía, una de las características fundamentales es la permanencia de la función judicial. No puede ser suspendido este servicio público de administración de justicia. Pero a causa de la pandemia, vimos que temporalmente fue suspendida esta función judicial y vimos cómo nuestra sociedad reaccionó
relativamente rápido y nuestro aparato jurisdiccional a esa necesidad de reactivar la administración de justicia. Y a la fecha no hay discusión de que muchos procesos empezaron a avanzar y con esto se cumplen estos presupuestos del plazo razonable del proceso judicial. Pero yo quiero generar una duda, una inquietud en ustedes. ¿Qué está pasando con aquellos procesos en los cuales se requieren algunos actos procesales o algunas actuaciones judiciales que requieren necesariamente la participación del juez y no se han podido realizar? Por ejemplo, la más comentada en diferentes foros académicos, la inspección judicial en el proceso de pertenencia. Pero no solamente esa, la inspección que se realiza en el proceso de servidumbre, en la restitución de inmueble arrendado en materia de restitución provisional del inmueble, en materia de línea de mojonamiento, como lo mencionaremos en unos contados instantes. Entonces, eso es lo primero que debemos empezar a ver. ¿Acaso a estas personas que en Colombia tienen ese tipo de procesos, sí se les está vulnerando el plazo razonable de duración de su proceso? Y esta situación depende estrictamente del juez, depende estrictamente de nuestra administración de justicia, depende de los recursos que deberían suministrarse a la administración de justicia, ya sea para que el juez pudiera realizar esas inspecciones con todos los protocolos de bioseguridad o a través de medios técnicos como por ejemplo los drones. Al respecto, voy a tratar una conclusión al final, pero primero voy a esbozar algunos argumentos y ejemplos de cuándo se podría utilizar los drones. Quiero aclarar que no estoy diciendo que el dron vaya a sustituir al juez, y mucho menos o ni siquiera cuando el dron esté dotado de inteligencia artificial, aspecto al cual no me referiré. Estoy hablando de los drones tripulados, manejados por un controlador a distancia. Nunca lo sustituirá de las sensaciones que percibe el juez y demás, sin que eso signifique que se vulnere la inmediación. Ahora, los costos de la práctica de la prueba, de la práctica de una prueba, de una actuación procesal a través de un dron. ¿Qué pasa con esos costos y que molesta tanto a veces a la administración de justicia? Pues en primer lugar considero yo que siempre que usted tenga una pretensión económica, deberá saber usted que debe estar en la capacidad de sufragar los costos que genere la prueba, siempre y cuando usted sea quien la pida. En aquellos casos en los cuales el juez la decrete de oficio, sabemos que los costos de la prueba se asumirán por partes iguales y que en última son costos que podrán recuperarse al final del proceso en diferentes estramentos. Muy bien, ahora sí, la siguiente pregunta que suscitaría y que quisiera compartir con todos ustedes es si realmente nuestra legislación procesal nos permite la utilización de drones. ¿Tenemos un Código General del Proceso o un decreto reglamentario específico que nos permita utilizar los drones? ¿Lo tenemos actualmente? ¿Se permitiría la utilización de estos mecanismos, de estos artefactos? Considero yo que la respuesta es sí, con algunos desafíos, con algunos beneficios, pero podríamos utilizarlo por lo menos de manera subsidiaria, no de manera absoluta, porque esta no es la solución absoluta, no lo es, pero sí en una época como la actual para ayudar a garantizar plazo razonable dentro de algunos procesos. Entonces, en el decreto 806 de 2020, independientemente de la conclusión a la que vaya a llegar la Corte Constitucional respecto de su control de constitucionalidad, si se declara exequible o no, nada va a detener el avance social y el avance tecnológico de nuestra sociedad, independientemente de lo que pase. Pero aquí tenemos un ejemplo claro de lo que constituye el uso de la tecnología y de la información, y a través de este decreto, por lo menos, podríamos acceder a él, al uso de los drones. Pero no necesariamente el decreto 806. El Código General del Proceso, en diferentes artículos, también nos da ciertas luces de ello. El artículo 103 del Código General del Proceso, cuando habla del uso de las tecnologías y la información. Específicamente el artículo 238 en materia de inspección judicial, en su parágrafo, cuando nos dice que podrán utilizarse medios aéreos. Ahora, muchos dirán, no, ojo con eso, porque el dron o el medio aéreo solamente podrá utilizarse para la inspección de predios rurales a los que sean de difícil acceso. ¿Qué es lo que dice la ley? Pareciera entonces excluir aquellas inspecciones en predios urbanos. ¿Podríamos catalogar esto quizás como un vacío del código porque no reguló cómo deberían hacerse las inspecciones judiciales en tiempo de pandemia? Y si lo consideramos así, entonces deberíamos acudir al artículo 11 y 13 del CGP, que nos dicen cómo se deben solucionar estas dudas de interpretación y estos posibles vacíos que se lleguen a presentar, y eventualmente poder dar aplicación a otro tipo de procesos con esta normativa. Pero específicamente el artículo 171, que nos dice que el juez deberá practicar las pruebas, y nos dice cómo las debe practicar personalmente y demás,
pero dice que también a través de cualquier medio técnico, siempre que usted garantice tres cosas: inmediación, concentración y contradicción. Y les pregunto, ¿un dron que tenga una cámara de video, que tenga micrófonos instalados como los hay actualmente, podría garantizarnos estos tres elementos? Considero que sí. Concentración, porque el juez está desarrollando el proceso y las audiencias y sus diligencias de manera concentrada en el tiempo, respetando la duración razonable del proceso. ¿Sí? La inmediación, evidentemente, porque no necesariamente la inmediación es presencialidad, y al respecto seguramente escucharemos más adelante. Pero en este momento ustedes y yo tenemos inmediación con esta grabación, esta intervención en vivo, ¿cierto? 11:34 AM. Tenemos inmediación, tenemos contacto directo. Entonces, fijémonos que también se puede garantizar de esta manera la inmediación, la percepción de los sentidos, la percepción de sensaciones, de emociones. Y la contradicción, evidentemente, también se podrá materializar. Muy bien. Entonces, considero, de acuerdo a esto, que evidentemente podría utilizarse de acuerdo a nuestro marco normativo. Pero, ¿en qué casos particulares de la vida real, en nuestro ordenamiento, en nuestra realidad social práctica? ¿Cuáles son esos procesos que actualmente pueden estar detenidos y que podrían avanzar un poco con el uso de drones? Lo primero, todo aquel proceso en donde se ejecute una diligencia de entrega, artículo 308 del Código General del Proceso. Todo proceso donde esté pendiente una diligencia de entrega. ¿Qué debe verificar un juez en una diligencia de entrega? Identificar el bien, si se presenta oportunamente algún tipo de oposición, si la persona que interpone la oposición tiene legitimación, la práctica de pruebas sumarias que incluso se pueden realizar a través de este tipo de mecanismos, interrogatorio a través de la cámara y el micrófono y el altavoz del dron, ¿sí? La recepción de testimonios y demás. Eventualmente podría ser. Entonces, en todo tipo de... Es más, imagínense que en la diligencia de entrega ni siquiera se le exige al juez un reconocimiento exhaustivo del predio, siempre y cuando, dice el código, usted tenga plena seguridad de que ese es el predio que va a entregar, o la cosa, el bien que va a entregar. Entonces, respecto de la diligencia de entrega, en todo este tipo se podría eventualmente utilizar. Pero hay otros ejemplos. En el artículo 378, cuando nos hablan de la entrega del tradente al adquirente, y el adquirente encuentra en la diligencia de entrega a un arrendatario, por ejemplo, con un título anterior a la tradición emanado del tradente. Ese es un ejemplo, por ejemplo, y cuando la tradición se debe hacer la entrega se debe hacer de manera simbólica. ¿Por qué no podría entonces hacerse a través de un medio técnico como este del que estamos mencionando? En el artículo 384 ya da algunas pistas al principio de la conferencia, con la restitución provisional del inmueble. Si el juez a través de un dron verifica que el inmueble está desocupado, está abandonado, que es diferente, o que está en grave estado de deterioro, podría ordenar la restitución provisional del inmueble materializando uno de los artículos del Código General del Proceso. Otro tanto, en el artículo 399, cuando se habla de los avalúos que en el proceso de expropiación debe hacer el IGAC. Al respecto, el IGAC y muchas otras instituciones han empezado a utilizar o por lo menos a considerar la posibilidad de adquirir este tipo de herramientas para facilitar su desempeño administrativo. En el artículo 400, cuando hablamos del proceso de deslinde y amojonamiento, este es un ejemplo de cuando la utilización del dron va desde la etapa de postulación hasta la etapa de instrucción y juzgamiento. Usted como parte puede aportar la línea divisoria desde su demanda a través de un dron, y el juez al momento de fijar el lindero definitivo también lo puede utilizar. En el proceso divisorio, para adjudicar una cuota parte, entregar una cuota parte, que es una entrega de una u otra manera simbólica cuando son bienes que no se pueden dividir jurídicamente o materialmente. Y sobre todo también en el artículo 456, cuando hablamos de la entrega del bien rematado dentro del proceso ejecutivo. Entonces, ¿qué quiero significar con todo esto? Hay muchos escenarios judiciales y muchos procesos que actualmente se encuentran suspendidos. No es tan cierto que toda nuestra administración de justicia de manera absoluta ya haya reactivado su característica judicial o su función judicial de permanente. Fíjese que en estos procesos no se han podido adelantar precisamente por este tipo de circunstancias. Conclusión, porque ya se me está agotando el tiempo. Una gran conclusión. El uso de los drones, así como de otro tipo de herramientas técnicas, es evidente dentro de nuestra sociedad actual.
Y el derecho procesal debe estar acorde a nuestra realidad social, situación que es difícil, a veces casi imposible, ¿cierto? Pero debemos tratar de estar acorde con nuestra realidad social. Y no podemos ser ajenos a nuestra realidad y a la tecnología, sino por el contrario, llevarla de la mano y ver cómo la tecnología puede ayudarnos a materializar los presupuestos y nuestros principios axiológicos del derecho procesal, de la materialización de los derechos sustanciales y subjetivos de las personas. No es ver el derecho procesal o el plazo razonable como el mero conteo de un término en el cual me deben fallar mi proceso. Es verlo como la realización efectiva en un tiempo justo para mi asunto particular. ¿Presenta grandes desafíos? Claro que sí, muchísimos, incluso más de los que alcancé a mencionar acá en 20 minutos. ¿Presenta beneficios? También a su vez presenta algunos beneficios. Aclaro y repito, no es la solución definitiva. Y no es que ahora en adelante vamos a empezar a realizar todo a través de drones, inspecciones judiciales a través de... No, sería imposible. La mejor manera es la percepción directa del juez. Pero sí en situaciones excepcionales como las actuales sería una importante herramienta para la reactivación absoluta de nuestra administración de justicia. Así las cosas, es un llamado a toda nuestra comunidad jurídica para que sigamos ahondando en el estudio de este tipo de herramientas relativamente novedosas, como lo comenté desde el principio, pero que seguramente redundarán en beneficio del desarrollo de nuestra escuela procesal colombiana, incluso de Iberoamérica y del mundo, y sobre todo en beneficio de nuestra comunidad, de nuestra sociedad en general, que es en últimas el motivo y el motor de todo nuestro sistema jurisdiccional. De nosotros como apoderados, que dependemos de una u otra manera de ellos, de la administración de justicia, los jueces, quienes hacen equipo con nosotros los apoderados, y de las partes quienes también deberán estar prestas a la colaboración económica en muchas ocasiones respecto del uso de este tipo de pruebas. Muchas gracias a todos mis compañeros panelistas. Qué honor estrenarme en el Congreso con ellos, con la doctora Bejarano, con el doctor Horacio Cruz, con el doctor Marcos, con la doctora Laura Huertas y con el doctor Jorge Moras. Muchas gracias, doctora Alba. Doctor Ibáñez, gracias por su disertación. Continuamos reflexionando con los nuevos retos que nos impone el uso de las tecnologías y lo invitamos a continuar con nosotros. Le concedemos el auditorio a la doctora Laura Huertas Montero, también por el término de 20 minutos, para que nos presente su ponencia acerca del uso del correo electrónico y el WhatsApp.